buenos días, ¿qué tal? Muy bien, Denise, buenos días a todos. El martes 21 de julio, la Asamblea Nacional aprobó una resolución de 6 puntos que reconoce el derecho de la ciudadanía a manifestarse democráticamente. Rechaza todo tipo de violencia, refrenda el diálogo como medida democrática para resolver diferencias, condena todo intento desestabilizador del sistema democrático, convoca a la sociedad civil y política a sumarse al gran diálogo nacional y ratifica el espíritu democrático de la Asamblea en la construcción de las leyes. Pero su versión original contenía una redacción que provocó altercados en el Pleno. De ello quedan 2 cosas, los aclares y el meollo del asunto. Este es que si la República aplica a conciencia el régimen de derecho o se está caminando ya por un régimen de hechos consumados. Andrés Páez, asambleísta de Pichincha Porqueo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, doctor, buenos días. A ver, comencemos por una aclaración antes de ir al meollo del asunto. La asambleísta de Alianza País, María José Carrión, señaló aquí en Contacto Directo lo siguiente. Hay información y se ha dado información importante de ciertas conexiones de ciertos actores políticos. ¿Cuál fue el rol de ciertos actores políticos en esa asamblea anterior en relación al 30 de septiembre del 2010? Hay información que se ha planteado también públicamente y que se tiene desde las fuentes de investigación que están revelando que existen conexiones que probablemente den indicios de la escalada hacia un proceso de golpe blando y lamentablemente ciertos actores que fueron actores principales del 30 de septiembre han visto este momento como un momento adecuado para generar desestabilización nuevamente. A ver, usted se ha sentido aludido. ¿Cuál es su réplica? Que den nombres, que digan cuándo, cómo y dónde se han dado esos intentos desestabilizadores, que tengan la valentía de mostrarle al país las pruebas que dicen tener, que dejen de hacer el ridículo con acusaciones absurdas, diciendo incluso a la doctora Carrión que va a investigar a los municipios, que se dedique a investigar los grandes contratos celebrados en el correísmo, que ya dejen en paz a la ciudadanía con la cantaleta y el cacareo del golpe blando y los intentos de desestabilización. Lo único que nosotros hemos hecho en el Pleno es mostrarle al país quién es el titular de la violencia en el Ecuador. Yo no he dicho una sola palabra en el video que transmití. Lo único que hice es poner las frases del propio presidente de la República, que es el mayor insultador que existe en el Ecuador, para que el Ecuador sepa quién es el titular de la violencia y quién ha ultrajado a mujeres, a periodistas, a la ciudad de Quito, a los manifestantes, a líderes sociales, a los indígenas, en fin, a todo ser humano que ha pasado por delante y que ha disentido con los sagrados designios del régimen. Eso es lo que hemos hecho. Por lo tanto, si es que van a decir estas ridiculeces, lo que deberían es presentar pruebas, decir argumentos y tener el valor de acudir a las instancias correspondientes a presentar denuncias y dejar este cacareo frecuente que le tiene al Ecuador cansado. Ahora vamos al meollo del asunto. Los golpes blandos a que se refiere Alianza País, tomándolos de la doctrina del filósofo Jim Sharp, son los que se llevan a cabo para derrocar dictaduras cuando se han agotado o no funcionan las instituciones democráticas. Ahora, si en el Ecuador la oposición, según Alianza País, desenvuelve golpes blandos, le pregunto, ¿es que ya no funcionan las instituciones democráticas en el Ecuador? Las instituciones han sido desmanteladas durante el correísmo y eso es uno de los temas que nos une a los sectores de oposición, la necesidad de reconstruir esas instituciones. Pero hablar de diálogo, casi 9 años después de imposiciones, de descartar cualquier posibilidad de entendimiento, de no tender jamás un puente con otros sectores para poder expresar una idea, compartir, deliberar o debatir una postura. Decir ahora diálogo es una tomadura de pelo para la gente. La gente piensa que se están burlando de ella, porque la gente dice, ¿cómo así ahora se les ocurre lo del diálogo si tuvieron 9 años para hacerlo y jamás lo hicieron? Ahora que están en problemas, en aprietos económicos, ahora que la popularidad ha caído, ahora que ya la gente ha reaccionado y ahora que el pueblo perdió el miedo, ahora se les ocurre
hablar de diálogo. Entonces la gente no les cree, porque sabe que estos son monólogos, que conversan entre ellos, que entre ellos se aplauden, se dan la razón, se hacen agasajos. Y claro, nunca se puede encontrar la posibilidad de que ellos recojan por lo menos una idea, una postura de la oposición. Eso ha pasado en la Asamblea, jamás se ha aprobado un proyecto de ley de la oposición, todos son archivados, jamás se recoge una idea de la oposición, jamás se recoge la postura de un grupo de personas que no esté afiliado con que no esté alineado con el oficialismo. Bueno, Jamás se hace eso, entonces esto suena a tomadura de pelo. En estos momentos se está desarrollando un diálogo, pero es dentro de los grupos afines al gobierno. Entonces, por eso se ha desarrollado esta frase que es: el diálogo está en las calles y no en Carondelet. Pero esta frase, este grito de batalla, ¿alienta golpes blandos o solo busca rectificaciones del gobierno y que vaya a un diálogo como lo establece incluso la Constitución y el Código de la Democracia, o sea, rondas de diálogos con la oposición que nunca han habido? Las calles es el espacio que los ciudadanos que perdieron el miedo han descubierto como lugar propicio para manifestarse. Y en las calles es en donde nosotros estamos diciéndole al gobierno: aquí vamos a dialogar, pero no pues de las cosas que ellos quieren dialogar. Queremos dialogar de eso de autorizar el consumo de drogas indiscriminadamente, del caso Dusac, del caso Tragacheques. Queremos hablar sobre la institucionalidad en el Ecuador, sobre el respeto a los derechos fundamentales, sobre el endeudamiento con China, es decir, sobre los temas respecto a los cuales el gobierno no quiere simplemente conversar. Sobre eso sí queremos hablar, y es en las calles en donde lo podemos hacer sin inconveniente, porque además manifestaciones hay en todo el mundo. Hay protestas en todo el mundo, en todos los regímenes. Aquí nada más se asustan porque la gente pierde el miedo. Pero como la gente perdió el miedo y va a las calles ahora a manifestarse, ahora dicen: eso es golpe, eso es desestabilización. Aquí no hay tal golpe, aquí no hay desestabilización. Aquí lo único que hay es un gobierno atemorizado porque la gente finalmente perdió el miedo, salió a las calles, y esto no tiene camino de retorno para un pueblo que exige rectificaciones, pero que además exige profundas transformaciones en una sociedad sometida a una aventura fascista que es incompatible con la trayectoria histórica del Ecuador. Ahora, en los proyectos de ley de herencias y plusvalía, el gobierno rectificó cuando el presidente de la República los retiró, aunque a su manera, con piola, pero los retiró, y luego le presentan más pedidos de rectificación. Ahora, si el gobierno ya dio un paso atrás y si se le pide más, ¿no terminará dando un paso al costado por caminar para atrás? ¿Es eso lo que se busca? No es eso lo que se busque o no. Lo que sucede es que el gobierno tiene que darse cuenta de que son 9 años de un acumulado histórico en donde la gente no reclama solamente por la ley de herencias y la ley de plusvalía, no solamente porque le meten la mano en el bolsillo, sino también por el dinero que le fue despojado a la seguridad social, por los fondos que les despojaron a los maestros y a los fondos previsionales, por las utilidades que les han limitado a los trabajadores, es decir, por los otros grandes temas respecto de los cuales los ecuatorianos sentimos una profunda insatisfacción. El gobierno tiene que comprender que en ese acumulado histórico está un sinnúmero de temas sobre los cuales los ecuatorianos reclamamos pronunciamientos, y el gobierno nos da las espaldas. El gobierno se hace el ciego, el sordo y el mudo porque no dice absolutamente nada, y el gobierno no responde a las expectativas de los ciudadanos, y la respuesta es que ya estamos súper bien en las encuestas, que no se preocupen, que la prensa corrupta, que la oposición trucha, que los indios estos tales y cuales que están marchando y no tienen razón, y que les vamos a bloquear las carreteras en la marcha. Eso es lo que hace el gobierno, en lugar de decir: hemos cometido errores y vamos a rectificar, pero eso en la vanidad y en el ego del mandatario no alcanza. Entonces los ecuatorianos sabemos que es en las calles en donde debemos seguir nuestra lucha, porque eso es lo que ha funcionado y eso es lo que ha permitido que el gobierno al menos arrecule en ciertos temas, y que el gobierno se dé cuenta de que hay una población activa que no va a aceptar que el Ecuador se convierta en Venezuela, y que no vamos nosotros a ir a hacer cola 3 días para comprar un litro de leche, que vamos a defender al país,
porque esta patria es de nuestros hijos y no de una banda de maleantes. Esta patria es de nuestros hijos y por eso nosotros estamos en pie de lucha para defenderla. Ahora, si no se busca que el presidente dé un paso al costado, que sería un golpe duro, habría que encontrar una fórmula de acuerdo para evitar ese golpe y concretar rectificaciones, que es lo que se busca. ¿Cuál podría ser esa fórmula para que vuelva la estabilidad? Porque esa estabilidad no existe. Hay por lo menos un temblor, no un terremoto. O sea, ¿cuál sería? No insistir, por ejemplo, en el paquete de 16 reformas constitucionales que afectan a toda la ciudadanía, a diversos sectores sociales, desde los militares hasta los trabajadores, desde la prensa hasta el propio pueblo, que ya no puede hacer consultas populares sobre los temas que soliciten. Es sencillo para el gobierno decir: archivamos las enmiendas constitucionales, dejamos de difundir las sabatinas, mantendremos la dolarización y vamos a ir a una consulta popular por el tema del Yasuní. Es sencillo para el gobierno decir: vamos a devolver el dinero que le hemos despojado al Seguro Social y el dinero de los maestros y el de los fondos previsionales, y vamos a dejar sin efecto la limitación de las utilidades de los trabajadores. Es sencillo para el gobierno decir: vamos a extraditar a Pedro Delgado, a Gastón Dúzac y vamos a sancionar ejemplarmente al tragacheques. Es sencillo para el gobierno decir: vamos a dialogar en el Parlamento de igual a igual con los legisladores para tomar en cuenta sus proyectos de ley y para que los procesos de fiscalización se lleven a cabo. Es sencillo para el gobierno decir: no más sabatinas, no más derroche, no vamos a politizar a las Fuerzas Armadas, no vamos a generar actos de violencia. Es decir, el gobierno tiene en sus manos todas las soluciones, pero no lo quiere hacer. Y creo que el gobierno debe tener una profunda reflexión sobre el momento histórico que vive el país. Ya no es el tiempo de haber ganado recién las elecciones y vivir embriagados con el poder. Este es un momento de respuestas ante la ciudadanía y el país exige respuestas. Y aquí lo he dicho, está en manos del gobierno tomar una serie de medidas que bien podrían pacificar la situación y provocar que en el 2017 haya una transición absolutamente pacífica, pero el gobierno le da las espaldas a esa posibilidad y el gobierno tiene que asumir las consecuencias de no querer ver la realidad, de no querer escuchar a todos estos sectores y de mantener, por ejemplo, esto de la reelección presidencial, que es algo que repudia la población y respecto de lo cual el 80% de la gente dice: queremos consulta popular. Mejor retiren esas enmiendas y con eso se comienza a pacificar el país. Andrés Páez, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo.